En este caso me estoy apoyando en todas esas líneas para poder hacer todo lo que es el dibujo del rostro. Ahorita les marqué muy fuerte lo que es las líneas para que vieran todo eso, pero pues ya están bien dibujadas, pues ya podemos borrar aquello que no necesitamos, ¿no? Por eso al momento de ustedes dibujar traten de que sea con una línea muy tenue, más o menos así, ¿va? ¿Por qué? Porque de esta manera es más fácil si tienen que mover de lugar la línea, pues borrarla y tener que moverla, mi recomendación sería que ni siquiera tengan que borrarla, ¿no? Que observen mucho más para no tener que estar borrando. Entonces, si observan muy bien todo, pues al momento de colocarlo, lo van a colocar desde el inicio en el lugar correcto. Pero eso depende qué tanto le dediquen a la observación. Si no le dedican tanto tiempo a observar, pues van a estarse equivocando y usando la goma cada rato, su papel se va a maltratar, se va a ir dañando su dibujo y además de que no van a ir avanzando nada o casi nada en cuestión de dibujo. Entonces de preferencia dense tiempo para observar el dibujo al principio y de hecho más adelante todavía. Requiere de muchísima paciencia, requiere de muchísima dedicación y sobre todo esta parte de la observación requiere que le destinemos mucho tiempo a estar observando. Observen todo lo que tenga que ver con su imagen y esto les va a ayudar muchísimo. Mientras más estén observando y comparando su imagen con la referencia, va a funcionarles muchísimo para entrenar su ojo. Un error que se comete muy comúnmente al momento de estar dibujando es precisamente que en vez de estar observando o dedicarle mucho tiempo a estar observando, lo que pasa es que observan como por unos 3 segundos la referencia y ya después la dejan de observar, casi se van a dibujar el rostro, pero ya dejan de observarla como si ya se confían demasiado en su memoria o no sé si de plano empiezan a interpretar todo, que piensan que ya con los 3 segundos que observaron la imagen es más que suficiente para captar toda la forma y no es cierto. Yo ahorita que estoy dibujando a Mel Gibson tengo que estar volteando y volteando a ver la referencia, a menos de que posea alguna memoria fotográfica. A lo mejor no va a ser necesario estar volteando tanto, pero no es mi caso, entonces sí tengo que estar volteé y volteé a ver la referencia. Casi cada línea que trazo, volteo, cada línea que trazo, volteo a ver la referencia. Entonces, siempre tienen que estar volteando a ver su referencia para estar comparando todas las líneas que están haciendo, todos los tonos que están agregando, todas las distancias, etcétera. Todo el tiempo. Al principio a lo mejor va a ser un poquito engorroso, va a ser difícil porque no están acostumbrados. Pero como yo les decía a mis alumnos, para aquellos que, no sé, que bailan, que manejan, pues es similar a estar manejando un coche, similar a bailar. Al principio van a estar volteando a ver sus pies para no pisar a la pareja, para ver que están haciendo el paso correcto, etcétera. Pero ya después, mientras más practiquen eso, menos necesidad van a tener de estar volteando a ver sus pies y más lo van a hacer en automático. De igual manera, al principio cuando manejan a lo mejor tienen que voltear a ver el tablero, tienen que voltear a ver el retrovisor, tienen que voltear a ver enfrente y al principio son un montón de cosas a las que le tienen que poner atención que se parece imposible, ¿no? Pero con el tiempo y la práctica, todo eso ya lo hacen en automático, ya no cuesta trabajo. Yo ya en automático estoy volteé y volteé a ver la referencia y hay veces que ya me grabo muchas cosas por lo mismo de que ya he pulido bastante mi ojo, que ya no es necesario voltear a ver tanto la referencia. Pero cuando no se tiene esa práctica, cuando se va comenzando, hay que estar volteando a verla a cada rato, a cada momento y comparando todo el tiempo.
Bueno, ahorita lo que ya llevo hecho aquí, ya son los dos ojos, todo sigue siendo prácticamente puras líneas rectas, lo que he hecho, simplificando todo en puras líneas rectas y comparando todo el tiempo. Cuando ya tienen una forma hecha, en este caso la del ojo, la de la cavidad, empiecen a comparar las otras formas que vayan dibujando con esas formas. Por ejemplo, aquí tenemos en la referencia, acá en la foto, tenemos lo que es, voy a marcarlo de otro color, tenemos lo que es el final de la aleta nasal, el final de la nariz. Si yo trazo una línea vertical, me puedo dar cuenta que ese final de la aleta nasal queda un poquito afuera de lo que es el iris, no choca con el iris. Entonces aguas, si en su dibujo al momento de hacerlo esta aleta nasal choca con el iris, quiere decir que ahí hay algo mal, que está mal colocado. Vamos a comprobar aquí, igual y puede ser el caso de mi dibujo y voy a tener que hacer una corrección. Aquí, como pueden ver, casi me está pegando ahí con el ojo. Sin embargo, sí está afuera. Entonces voy bien. Porque también hay que considerar aquí una cosa. Hay que cuidar mucho también el grosor de su línea. En este caso, cuando dibujé el iris, sí excedí el grosor de mi línea. Entonces eso me puede crear una falsa apreciación de las cosas. La línea final del iris no tiene que ser tan gruesa. Con dibujarla de esta manera es más que suficiente, y aún así comparándolo con la foto ya es algo gruesa. Entonces aguas ahí, porque al darle grosor pues aumenta el espacio que abarca ese iris. Entonces lo mismo para las otras formas. Si veo que alguna línea no va del grueso que la coloqué, hay que adelgazarlo, quizá por ejemplo la línea correspondiente al final del ojo. Si ven aquí en el caso de Mel Gibson, de la foto, esta línea del ojo es más delgadita que como yo la hice. Entonces hay que dibujarla más delgada. ¿Por qué? Porque si no, como les decía, puede crear más espacio para el ojo y me puede afectar la percepción del mismo, que yo lo esté viendo como más grande cuando en realidad es más pequeño, ¿no? Entonces, si yo lo dibujo con el grosor de la línea como es, entonces va a ser menos probable que cometa algún error al momento de dibujar. Esto sucede mucho cuando dibujamos sobre todo con carboncillo. Si dibujamos sobre todo con carboncillo vegetal, todas estas barritas de carboncillo, lo que pasa ahí es que la barra de carboncillo tiene un grosor mayor que la del lápiz. No es lo mismo que un lápiz de grafito te trace así a que una barra de carboncillo te trace más o menos así, ¿no? O incluso te llegue a trazar más o menos de este grosor. Entonces, si yo trato de hacer una línea, en este caso, por ejemplo, una línea como esta de la arruga de Mel Gibson, y yo en vez de hacerla de lo delgado que debe de ir, en vez de hacerla, no sé, así, lo acabo haciendo así, o por no exagerar, a lo mejor así, pues ya no es lo mismo la distancia que va a haber de aquí a acá, de esta arruga a esta arruga, cuando es una línea delgada que cuando es una línea gruesa. Cuando es una línea gruesa y quiero que la otra arruga quede a la misma distancia, pues va a resultar que estoy agrandando las distancias, porque le estoy sumando no solo esta distancia, sino también la distancia del grosor mismo de la línea. Entonces, si no corresponde el grosor a mi referencia, estoy cayendo en una falsa apreciación, en un falso dibujo de la línea, en un falso grosor, que a la larga me va a afectar las proporciones. Entonces hay que cuidar mucho también eso, porque si no va a ir alterando las proporciones de la forma. Aquí afortunadamente ya hice la corrección, empecé a hacer la comparación y de todas formas todo quedó en su lugar. No afectó tanto el grosor del iris que di de manera errónea aquí al retrato, porque en realidad sí había dibujado el tamaño correcto
del ojo. ¿En qué influyó también eso? En que cuando yo hice la cavidad, esa estaba correctamente colocada. Entonces pude corregir el iris y todo quedó en su lugar. Si no hubiera estado esto correcto al momento de, o si yo hubiera empezado con el iris y de ahí empezar a dibujar el resto, no sé, el párpado, las cejas, y desde el iris ya había ese error, entonces al borrar yo el iris y corregir el iris, iba a tener que borrar todo lo demás, porque como todo lo hice a partir del iris y empecé a hacer las demás formas en relación al iris y el iris estaba mal, entonces al yo borrar el iris y corregirlo, iba a tener que borrar todo lo demás. Por eso nuevamente es importante resaltar que se tienen que enfocar primero en lo más general, en este caso la cavidad de los ojos, y ya después en lo particular, ¿no? Los párpados, el iris, la ceja y demás. Aquí por ejemplo hay otra línea que hice muy gruesa, este párpado. La línea de este párpado no es de ese grosor. Entonces si yo la dejo de ese grosor me va a afectar la percepción. Al final voy a borrar y voy a hacer la línea del grosor indicado. ¿Ok? De esa manera va a ser menos probable que me equivoque al momento de yo hacer, por ejemplo, la ceja, ¿no? Pero nuevamente, como les decía, debido a que la cavidad la hice correctamente, no hay problema. Aquí sí ven por qué este grosor de ceja está tan ancho en comparación de acá, por la medición que hice hace rato. Esta línea de las cejas que va sobre la misma línea de la otra indica que esta ceja en realidad no es tan alta y por lo tanto no es tan gruesa. Entonces si yo hago esa corrección, pues ya me va a dejar la ceja del tamaño que corresponde. Y entonces ya va a quedar tanto del tamaño como en la orientación adecuada. Ya va a quedar sobre la línea de la otra ceja. Entonces ya todo me empieza a quedar bien en su lugar. Y si ven, no he pasado de los ojos. No tengo por qué irme a lo demás si todavía esta parte no está bien hecha, ¿no? Entonces ya tengo todo esto. Sombreo los ojos porque ya veo que todo ya está bien. Y de aquí me puedo ya pasar a la nariz. La nariz, aquí ya tengo la referencia de la otra parte que me apoya en la sombra para hacer esto. Muchas veces incluso el dibujo se trata de coordenadas. Entonces, si aquí todo está tanto horizontal como verticalmente en su lugar, no tiene por qué quedar fuera de lugar o muy grande o muy pequeño. Me doy cuenta que aquí, en el caso de la referencia, en el caso de Mel Gibson, me doy cuenta que aquí el final de la aleta nasal está en el mismo lugar que la otra. Entonces ahí lo que voy a hacer es, como ya tengo la aleta nasal acá al final, pues igual proyecto una línea horizontal, puede ser de manera imaginaria, no tienen que hacer este trazo. Y de esa manera yo trazar la nariz. Como sé que este punto está en el lugar correcto, pues también tengo que compararlo verticalmente. Acá en la imagen, en la foto, me doy cuenta que donde empieza la aleta nasal está en el lagrimal. Aquí ya tengo el lagrimal, entonces la aleta nasal tiene que empezar por aquí. Ya bajar y terminar todo en el mismo lugar. Comparo con la otra aleta nasal que ya había dibujado para no perderme, y me doy cuenta que la punta de la nariz es algo gruesa, no acaba, digamos, en filo, ¿no? Entonces ahí puedo darme cuenta que aquí la punta de la nariz en la foto me coincide con la parte de la glabela, toda esta parte del entrecejo. Entonces tiene que coincidir con eso. Si veo que no coincide, hay que ajustar. Ya saco aquí la línea de expresión correspondiente a esta parte. Y ya tengo aquí dibujado todo lo que es la nariz y los ojos. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya seguiría la boca. En este caso tenemos una ventaja
de que pues no se alcanzan a asomar los labios. Entonces me concentro más como en representar ahí el final de lo que es el bigote. Igual siempre volteando a ver las demás formas para ir comparando todo, ir comparando distancias. Esta distancia es importante compararla para que no se ensanche mi retrato. Esta distancia también es importante compararla para que no se vaya haciendo más grande el rostro, más ancho, porque ese es otro error que se comete mucho, que de repente todos nos quedan como aplastados los rostros, ¿no? Y eso tiene que ver por el hecho de que no vamos comparando las distancias. Aquí tengo en la foto, no tengo tal cual marcado el final del rostro porque se atraviesa esa sombra. Entonces me voy a apoyar en el final de la sombra, la distancia que hay en relación al ojo, para dibujar toda esa parte. Aquí, por ejemplo, en la parte de la boca, pues voy a hacer el final del bigote, que marca casi una línea recta. De aquí baja. Veo que aquí, por ejemplo, hay un ligero error en la línea de expresión, que en el caso de la foto el final coincide casi con el final del iris y yo no lo tengo ahí. Entonces voy a tener que alargar esa línea de expresión un poco para que me coincida con ese final, ¿no? Entonces ahí resulta que la línea de expresión es más ancha y esa anchura ya va a cambiar en sí nuestro dibujo, ¿no? La apariencia del personaje. Aquí sigo dibujando lo que es la parte de la boca. Me doy cuenta que esta parte de aquí abajo coincide con el final de la aleta nasal. Entonces tiene que empezar ahí y terminar prácticamente en el final de la otra. Y sigo trazando, ¿no? Aquí también se genera una sombra del bigote sobre la boca. Sigo haciendo el trazo. De aquí voy a hacer el trazo de lo que es la forma. Todo esto. Ok. Incluso puedo marcar líneas rectas para señalar la diferencia entre las luces y las sombras del mismo bigote. Eso me va a apoyar también mucho al momento de estar haciendo el dibujo. Ok. Luego el final de la barba. Ok, comparando siempre las distancias. Si ven, en comparación con la referencia, me quedó ligeramente abajo el retrato. Esto no debe de causarles problema mientras salga lo principal de lo que quieren hacer, que es el retrato, ¿no? No estamos tratando de captar ni el saco, ni las manos, a menos de que dentro de su intención esté también captar todas las manos, todos los dedos y demás. Entonces sí se pueden detener desde el principio a medir también eso, ¿no? Dónde van a ir y demás. Pero sí lo que queremos es captar en sí el rostro. Eso es lo importante, ¿ok? Aquí sigo capturando todo esto. La entrada, pues vean, aquí tengo que comparar esta distancia y hallar algo con lo cual comparar. Incluso no es necesario comparar esta distancia tan grande, puedo seccionarla. Me doy cuenta que esta distancia la puedo dividir en dos partes iguales casi. Una parte que va de aquí, del final de la última arruga, a donde empieza la entrada, y de ahí hacia acá, ¿no? Aproximadamente lo que mide de aquí a acá es casi lo mismo que lo que mide aquí. Esto es ligeramente más grande, pero ya esto lo puedo comparar con alguna otra distancia que tengo ya hecha. En este caso, de la ceja, no sé, al final de lo que es la sombra del párpado, ¿ok? Entonces aquí
tengo que tomar esto de referencia de la ceja al final del párpado inferior, repetirlo hacia arriba y me va a dar ese tamaño, más o menos un aproximado es ahí, y lo repito y es aproximado ahí. Aquí también tienen que emplear algo que es la intuición al momento de dibujar. Obviamente al medir todo, si nosotros nos detenemos a medir todo, ya sea con, como les decía, con el dedo, con un lápiz, con una aguja de tejer y demás, pues obviamente corremos menos riesgo de equivocarnos porque todo prácticamente lo estamos trasladando tal cual, ¿no? Es como cuadricular sin cuadricular necesariamente, ¿no? Es decir, estamos trasladando toda nuestra medición a partir de un instrumento de medida. Sin embargo, lo importante es que nuestro principal instrumento de medida sea siempre el ojo, para que de esta manera podemos como dibujar, como les decía al principio, mucho más rápido y nos va a permitir hacer apuntes cuando queramos hacer algún apunte para alguna pintura, nos va a permitir de repente captar alguna imagen de manera más rápida si es que sentimos que algún rostro es interesante, no sé, en el metro, en el transporte público y queremos captarlo, y obviamente esa persona no va a estar fija ahí bastante tiempo, entonces tenemos que dejarle también mucho a nuestra intuición a captar todo de manera más rápida, para que podamos hacer todo ese tipo de apuntes, entrenar más al ojo. Obviamente mientras más entrenado esté, ya cuando nos dediquemos a medir específicamente algo, pues va a ser muchísimo más sencillo y mucho más preciso porque ya va a tener la ayuda también de la medición que hagamos propiamente con el ojo. Entonces imagínense si ya miden bastante bien con su propio ojo y a eso le añaden instrumentos de medida como puede ser un lápiz, puede ser su dedo, puede ser una aguja de tejer o puede ser una plomada, etcétera, pues todavía se vuelve mucho más precisa esa medición y ya se vuelve casi fotográfico todo, ¿no? Pero pues como les decía, no es la intención es simplemente ir mejorando nuestra agudeza visual, nuestra herramientas de dibujo, en este caso nuestra observación, ¿no? Mientras observemos mucho mejor, nos va a permitir que todo lo captemos más de volada y mucho más preciso. Y no es difícil, digo, medimos todo el tiempo, al momento de caminar estamos midiendo. Muchas veces no tenemos que estar volteando a ver el piso para caminar o correr, a veces basta con ver tantito hacia adelante, ver cómo es el terreno donde vamos a transitar para saber incluso cuántos pasos vamos a dar casi de un lugar hasta llegar al otro, ¿no? Incluso no sé si les llega a pasar, pero incluso a veces hasta sabemos con qué pie vamos a llegar a cuando lleguemos a la escalera o cuando lleguemos al charco que tenemos que saltar y demás. ¿Por qué? Porque nuestra intuición está ahí. Ya medimos tan bien que lo demás es intuición. Sabemos más o menos cuánto mide nuestro paso, que al momento nosotros de ver que adelante hay un hoyo, hay un charco, hay un tope, pues sabemos que cómo vamos a llegar ahí y en qué momento vamos a tener que dar el brinco, dar un paso más largo, etc. Entonces lo mismo ocurre al dibujar. Si nosotros ya vemos más o menos lo que abarca, la distancia que abarca de un punto a otro y vemos otro lugar que más o menos se ve de la misma distancia, pues ya lo comparamos rápidamente y lo dibujamos de volada. Incluso eso hasta lo podemos dejar hasta el final, porque ya sabemos que mide igual que otra forma y ya si nuestro modelo se mueve, pues sabemos que no hay problema porque ya nos dimos cuenta que tiene esa parte la misma medida que otra parte de nuestro retrato, ¿no?
Aquí en este caso, por ejemplo, que estoy haciendo la entrada, me doy cuenta que la entrada no es simétrica. La parte de este lado va más abajo que la del otro. Entonces aquí yo hago la entrada mucho más abajo. Y ya de esa manera voy ajustando proporciones. También me doy cuenta aquí que la ceja, este ángulo no va tan abierto, en realidad va casi en el final del ojo. Entonces aquí puedo hacer una corrección y hacer todo esto. Y obviamente, si todo este tipo de observación y correcciones las hacemos desde el dibujo, y ya desde el dibujo ya vamos capturando todo de manera correcta, pues ya la pintura incluso a veces se vuelve un juego, ¿no? A veces ya incluso los colores que hay que agregar, pues ya podemos darnos el lujo de variarlos, ¿no? De empezar a agregar colores algo estridentes y demás, y no va a afectar tanto nuestra imagen porque el dibujo ya va a estar bien colocado desde el principio. Entonces es importante, les reitero, observar mucho y estar comparando, hacer líneas rectas y demás para facilitar todo lo que es el dibujo. ¿Ok? Un detalle último que les aconsejo es aléjense de vez en cuando de su dibujo. Ahorita es fácil para mí porque pues lo estoy haciendo en la pantalla de la computadora y pues tanto mi referencia como mi soporte donde estoy dibujando los puedo abarcar con mi vista de un jalón. Pero cuando el soporte es mayor, cuando el soporte es más grande, si yo estoy muy pegado todo el tiempo al soporte, eso puede afectar mi percepción de la totalidad. De repente estoy tan clavado dibujando el ojo o la nariz que de repente ya la boca me queda fuera de lugar o el cachete me queda muy ancho y demás. Esto se debe a que si estamos demasiado cerca de nuestro papel, pues no alcanzamos a abarcar todo el soporte, y por lo tanto, como no lo alcanzamos a abarcar todo, pues no podemos ver en realidad cuánto está abarcando lo que estoy dibujando dentro del papel. Y ahí es donde se da toda esta cuestión de que nos falta papel, nos sobra papel, porque estamos perdiendo la noción de la totalidad, o que una parte nos queda más grande que otra, etc. Y esto se debe a eso, a que no estamos relacionando las partes con el todo, ¿no? Entonces siempre hay que estar, si van a empezar así como yo, de una parte en particular, como lo es la mirada, y de ahí extenderse a lo demás, pues de preferencia retírense a cada rato. Si están en un formato algo grande, estén retirándose constantemente para estar comparando lo que están haciendo con todo lo que les está abarcando de papel, e incluso para estarlo comparando con el resto del rostro, de las formas, que no les esté quedando demasiado grande el ojo y muy pequeña la nariz, etc. Todo esto tiene que ver con observación, con todo este tipo de reglas de estar comparando horizontal, verticalmente, de estar todo el tiempo observando la referencia, etc. Entonces, ya una vez que tenemos todo esto, ya que tenemos colocado cada una de las partes donde deben de ir, pues es ya más fácil empezar a definir un poquito más la forma, ¿no? Ya puedo hacer algunos borrones en algunas zonas, o empezar a definir algunas de manera más correcta. Por ejemplo, aquí las arrugas, pues lo puedo borrar ligeramente, tener esa orientación de las líneas rectas y empezar a darle un poquito más de precisión a lo que es mi trazo, ¿no? Empezar a darle ya más una forma compleja, pero ya casi sobre la forma que ya hice, ¿no?
Entonces ya no hay pierde, ya no hay manera de que me vaya a equivocar, porque ya toda esa forma ya la hice con la línea recta. Entonces si ya la dibujo la forma compleja, ya va a ser mucho más sencillo. Lo mismo va a pasar con las cejas. Puedo borrarlas ligeramente y dar esa variación en la línea, ¿no? Que sea la línea tal cual, como debe de ir, pero ya siguiendo esta base que tengo. Y lo mismo va a aplicar para la pintura, por ejemplo. Todo el dibujo puede ser de repente con pincel y hacer nosotros esta corrección. Ya con el color, ¿no? Ya con el óleo, con el acrílico, etc. Mientras más observemos, va a ser más fácil que todo quede en el lugar correcto y va a ser por consecuencia más fácil que yo pueda jugar con mi dibujo, que yo pueda incluso decir, ay, no es necesario que yo haga el cabello. ¿Por qué? Porque ya ahí ya está el rostro, ya ahí ya se parece a Mel Gibson. No es necesario que yo pinte todo, con que le pinte nada más los ojos, más que suficiente porque ya ahí ya tengo el retrato, etcétera, ¿no? No es necesario que yo haga toda la nariz, porque con que yo ya nada más señale las aletas nasales, ya está la nariz. Aquí, por ejemplo, vuelvo a lo mismo de hace rato, todas estas líneas, por ejemplo, pues no van, ¿no? Todo esto es mucho más delgado, apenas si se percibe, entonces yo lo puedo adelgazar y darle con eso más apariencia al retrato, ¿no? Tengo todo esto, aquí veo que esta arruga y va más abajo, va más o menos a una distancia menor, más o menos por ahí. Ya hay una distancia menor de aquí a aquí. Todo esto sí es sombra. Y vean cómo ya le va dando la apariencia al rostro. Poco a poco, ya sobre mi base de líneas rectas. Y yo puedo decidir incluso hasta casi hacerle cirugía, ¿no? No es necesario incluso hacer ya algunas arrugas porque ya se parece desde ahí. Entonces algunas arrugas incluso se las puedo quitar si quiero, porque sigue siendo él, quizás incluso más joven, ¿no? Pero todo depende de lo que yo esté buscando. Aquí igual reduje todo lo que es el grosor de la línea del párpado para poder realizarlo. Vean cómo ya está quedando. Todo esto lo puedo sombrear con más confianza. Incluso si yo quiero psicológicamente sentir que ya se está apareciendo, pues puedo aquí ponerle la pupila de una vez. Marcársela y por qué no hasta el brillo, ¿no? Porque sé que ese ojo ya está. Entonces de una vez puedo decir, allá va quedando Mel Gibson, ¿no? Sin necesidad todavía agregar sombras, agregar medias tonalidades, que eso ya sería parte de otra clase, ¿no? Entonces, pues hasta aquí les muestro lo que es más mi proceso de dibujo cuando hago un retrato. Incluso todo esto ya lo simplifico todavía más. Yo ya no dibujo todas las líneas rectas desde el principio, ya me voy casi directamente a la forma, y solo en el caso de algunas líneas rectas que sí necesite, porque se me hace compleja esa área para dibujar, pues sí las hago, pero ya con el tiempo y con la práctica ya incluso ya no es necesario hacer esas líneas, ¿no?
Ya incluso ya me puedo ir a formas más complejas desde el principio, pero ya todo eso se los va a ir dando la práctica. De inicio, lo más importante, sobre todo cuando no se tiene experiencia dibujando, pues sería hacer este tipo de cosas de líneas rectas y demás, y ya después ajustarlo, ¿no? Traten de que las líneas rectas, ahorita para el ejemplo, las líneas fueron como muy marcadas. Lo importante es que desde el inicio las líneas sean más o menos así, e incluso todavía más tenues, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya problema de que si hay algún error, las borren y no afecte a su dibujo, ¿no? No se empiece a maltratar el papel y demás. Y además, también traten de que desde el principio, pues esa línea sí esté en el lugar correcto. Entonces, para eso, una vez más, mi señalamiento es mucha observación. Observar demasiado para tener que corregir lo menos posible, ¿no? Bueno, hasta aquí fue mi video en relación a lo que es mi proceso para llegar a lo que es el retrato. Espero sus comentarios, sugerencias, dudas. Pueden consultarme sin ningún problema a través de la página de internet o a través, les reitero la dirección www.foroculturalgoya.com. También en Facebook me pueden consultar vía inbox o a través de mi Instagram, que es GabrielGM83, si gustan seguirme. Y pues nos vemos pronto en el siguiente video.